Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Nos habla. Así que le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 19 al 21, que es lo que nos corresponde para hoy. Jueces capítulo 19, y nuestro tema de hoy, anarquía mortal. Cuando hablamos de anarquía, estamos hablando de desorden, confusión por falta de dirección. ¿Qué es anarquía? Entonces, anarquía es desorden, confusión por falta de dirección. Anarquismo es la doctrina política y social que reclama completa libertad del individuo, pero aboliendo el Estado. Cuando hablamos de anarquismo, estamos hablando de un grupo que pretende ser libre de manera total, pero que el Estado no influya, que no hayan órdenes, que no hayan reglas, que no hayan normas. ¿Y por qué lo tomamos? Esa anarquía mortal. Recuerde que el pueblo de Israel en este tiempo de los jueces empezó con un grave problema, y es que no tenía rey, no tenía quien lo dirija, no tenía quien lo gobernara, y eso hizo que ese pueblo vaya de mal en peor. Había una anarquía total. El pueblo de Israel no quería un rey, no quería alguien que lo gobernara, y eso muchas veces sucede, no solamente a nivel nacional, sino en nuestros hogares. Anarquía. No queremos que nos gobiernen, queremos hacer lo que a nosotros nos venga, en lo que usted ya sabe. No queremos que nos direccionen, y a eso ¿qué se le llama? Anarquía. Desorden, confusión. No queremos dirección. Se necesita dirección. Dios dejó al pueblo por un gran tiempo sin rey, sin alguien que lo gobernara, y vivía de problema en problema. El único que puede darnos dirección se llama Jesucristo. El problema es que el pueblo de Dios cada vez se iba olvidando de Jehová, se iba olvidando de Dios. Recordémoslo ahí en Jueces capítulo 2, versículo 10, y después volvemos al 19. Jueces 2, 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál era el problema? Que la nueva generación del pueblo de Dios ya no conocía a Dios ni sus obras. No sabía lo que Dios había hecho. Por eso le era difícil someterse a alguien que no conocía. Se había olvidado de Dios. Y cada vez el pueblo de Dios hoy en día se olvida más de Dios. Y olvidarse de Dios no significa creer que Él ya no existe. Olvidarse de Dios es saber que Él existe, hasta decir que confía en Él, pero no someterse a Él. Eso es alejarse de Dios y creer que Dios ya no existe. Yo sé que Él existe, yo creo en Él, pero no me someto a Él. Santiago 2:19. Recuerde de dejar ahí separado Jueces. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, olvidarse de Dios no significa ya no creer en Dios. Olvidarse de Dios significa creer en Dios, pero no obedecerle a Dios. Yo creo en Dios, yo sé que Él existe,
pero no quiero que Él se meta en mi vida. Pero no quiero que Él me direccione, no quiero que Él sea mi guía. A eso se le llamaría anarquía espiritual. Que yo no quiero que Él gobierne mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y el pueblo de Dios empezó a meterse en problemas. Vamos a mirar algunas verdades sobre los gobiernos. Vamos a mirar allí 4 verdades sobre los gobiernos. Primero, son establecidos por Dios. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno es establecido por Dios. No es malo el gobierno, es el uso malo que nosotros le damos lo que daña el gobierno. Pero el gobierno dice que es establecido por Dios. Gobierno a nivel nacional, gobierno a nivel mundial, gobierno en tu vida, gobierno en tu hogar. Cuando tú eres papá, cuando tú eres mamá, significa que eres gobierno en ese lugar. Y ese gobierno es establecido por Dios para que no haga cada quien lo que le parece. Cuando cada quien hace lo que le parece en el hogar, es una anarquía en el hogar. No quiero autoridad, no quiero gobierno, quiero hacer lo que yo quiero. Claro, que papi siga manteniéndome, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Y eso llevó al pueblo de Israel a tener problemas. Segundo, rechazar los gobiernos es rechazar a Dios. Miremos ahí en Romanos 13. Vamos a quedarnos por un ratico ahí en Romanos y después ya en Jueces. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Por lo tanto, los que se oponen al gobierno, ¿qué dice? ¿Se oponen a quién? A Dios. Y obvio, acarrearán también condenación. Quien se resiste a la gobernación en el hogar, se resiste a Dios. Es que a mí no me molesta que mi papá me mande. Pues te estás molestando con Dios, porque Él estableció esa autoridad ahí. Pero nosotros no queremos someternos. Y por eso nuestro tema, anarquía mortal. La anarquía lleva muerte. Que se le dé mal manejo a los gobiernos es otra cosa. Pero ¿quién estableció el gobierno? Dios. Para organizar el mundo, para organizar la tierra. No hablemos de gobierno como tal, hablemos de administración. Administrar no es más que facilitar procesos para lograr el cumplimiento de una meta. Si tú tienes un negocio, tienes una meta, tienes un propósito, tienes que imprimirle a eso gobierno, que se llama administración. Y esa administración, ¿qué es lo que va a hacer? Implementar diferentes sistemas que te permitan alcanzar ese objetivo que te has propuesto. En el hogar necesitamos una buena administración, necesitamos un buen gobierno. Y como miembros de esa familia necesitamos someternos a ese gobierno. Cuando yo no me someto al gobierno en la familia, ¿qué es lo que nos dice ahí en Romanos? Me estoy rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Y por eso es lo que vienen las diferentes consecuencias. Tercero, los gobiernos están para disciplinar al malo y premiar al que es correcto. Hay versículos 3 y 4 de Romanos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada.
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice que las autoridades, el gobierno en el mundo, ¿para qué fue? Para castigar al que hace lo malo y para bendecir al que hace lo bueno. Si tú y yo hacemos lo bueno, ¿por qué debemos temerle a la autoridad? Si tú y yo estamos haciendo lo bueno, ¿por qué temer en que en mi casa haya un gobierno? Si tú estás haciendo lo correcto en tu negocio, ¿por qué temer a que haya un gobierno en tu negocio? Si tú estás llevando bien tu vida, ¿por qué temer a que haya un gobierno en tu vida? Alguien tiene que dirigirnos. Alguien tiene que coordinar. En cualquier reunión del mundo donde tú vayas, para que esa reunión funcione, y sobre todo cuando todos tienen que opinar, todos tienen que hablar, ¿qué es necesario nombrar en esa reunión? Un coordinador, alguien que organice, porque de lo contrario todos hablarían a la vez. Se necesita de alguien que coordine. Para lograr algo en la vida, se necesita de la dirección de alguien. Para que ese vehículo funcione bien, se necesita de una dirección. De lo contrario, no importa que ese vehículo sea último modelo, no importa que sea el más costoso del mundo, si no tiene una dirección, no sirve de nada. Y lo mismo pasa con nosotros. Tú podrás tener un hogar perfecto, pero si no hay dirección, pronto se va a estrellar. Tú podrás tener una vida perfecta, pero si no hay dirección, pronto se va a ir a pique. ¿Y sabes por qué posiblemente hoy estés pasando problemas en tu hogar? Porque te olvidaste que tú eras dirección. Y tus hijos se les olvidó que necesitaban de una dirección. Y por eso vivimos mal. Desde pequeño debo acostumbrar al niño a que debe haber una dirección. El problema es que el niño es muy pequeño. ¿Y sabes qué decimos nosotros los padres imprudentes cuando está haciendo algo desagradable? Ay, déjelo, que es niño. Precisamente porque es niño, es que lo tienes que corregir. Déjelo, es que usted sí, deje que él es niño, que disfrute ahora que es niño. Es que si disfruta ahora que es niño sin dirección, cuando ya sea grande no va a tener nada que disfrutar, porque va a estar metido en una gran cantidad de problemas y ya no le va a gustar dirección. Si tú quieres meterle dirección a tu hogar cuando tus hijos ya se acostumbraron a andar sin dirección, va a ser muy difícil. Ellos te van a pegar si es posible, porque ellos ya están acostumbrados a vivir sin dirección. Cuando tú ya quieres meterle dirección a tu hogar, ¿cómo te van a ver tus hijos? ¿Como bueno? Vas a ser el malo, porque ellos no están acostumbrados. Acostumbra a un caballo a estar suelto en el potrero, y cuando un día quieres utilizarlo y le vas a colocar la enjalma y todo lo demás, ¿qué va a pasar con ese caballo? Ese caballo no deja, porque él está acostumbrado ya a estar suelto. Y así somos nosotros, los seres humanos, tanto los hijos como los padres. Una vez que nos acostumbramos a andar sin dirección, ya no queremos que la dirección tome control de nuestra vida. Cuarto y última de esas verdades: debemos cumplir con nuestros compromisos con esas autoridades. Ahí en el versículo 6. Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso debemos pagar, ¿qué dice él? Nuestros tributos. Hoy en día, ¿cómo se llamarían? Nuestros impuestos, porque es con eso que van a organizar tu ciudad. Pastor, es que muchos se lo roban, yo sé que sí, pero eso no me evita el cumplir con mis compromisos. Pastor, es que usted no conoce a mi papá, a mi mamá, ¿cómo eran ellos? Yo sé cómo eran ellos, porque yo sé cómo era yo. Pero eso no te evita someterte a tus padres. A veces nosotros los hijos tenemos un grave error para evitar la dirección. Ah, pero muy bien, usted era así.
Claro que mi papá era así. ¿Y sabes por qué hoy quiere dirigir tu vida? Porque no quiere que tú te estrelles como él se estrelló. Yo sé quién era yo. ¿Y sabes por qué dirijo hoy a mis hijas? Porque no quiero que ellas se peguen la estrellada que yo me pegué porque no tenía dirección. Y gracias a Dios hoy estoy parado aquí porque Dios tal vez me rescató. O no tal vez, estoy seguro. Pero ¿qué tal si Él no tuviera misericordia de mí? Estaría tirado ahí en un basurero, estaría tirado por allá en una olla, no sirviendo para nada. Dios tuvo misericordia de mí y quiero que la tenga de mis hijos. Por eso hoy soy dirección, aunque tal vez no antes el mejor ejemplo, pero aprendí a hacer dirección con las estrelladas. Mi vehículo llamado cuerpo se estrelló muchas veces y me di cuenta que necesitaba de una dirección. El problema es que a veces aprendemos eso demasiado tarde. Hay algún dicho por ahí que dice que uno aprende a ser hijo cuando ya es padre. Cuando uno ya es padre, aprende a ser hijo. Porque ahí se da cuenta que quiere que nuestros hijos hagan cosas por nosotros que nosotros nunca hicimos. Cuando ya somos padres, aprendemos a ser hijos. Y aprendemos a ser padres cuando ya somos abuelos. Cuando ya somos abuelos, entonces ya quisiéramos volvernos al tiempo de padre. Algunos pueden corregir su error a tiempo, otros no. El pueblo de Dios no quería dirección. No había quien lo gobernara. Hacía lo que quería. Y eso lo empezó a llevar a problemas. Hemos mirado 4 puntos importantes de por qué someterme a la dirección. Primero, ¿por qué dijimos? Y el más importante, porque todo gobierno está establecido por Dios. Segundo, ¿qué dice? Que si yo no me someto a ese gobierno, no me estoy sometiendo, es a Dios. El manejo independiente que le den a cada gobierno no es culpa de Dios ni es culpa nuestra. Nosotros cumplimos con nuestra obligación. Que nuestros padres no hayan sido buenos padres, eso no es mi culpa. Yo me tengo que someter. Porque necesito de una dirección. Miramos puntos importantes y ahora vamos a ver las consecuencias de esa anarquía ya en Jueces, capítulo 19. Las consecuencias de vivir sin guía, sin dirección. Primero, los líderes espirituales, seculares o de cualquier otra actividad pierden el rumbo. No tienen un rumbo definido. Ahí en el capítulo 19, versículo 1, ahí hay un título que dice: el levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había, ¿qué dice ahí? Rey en Israel, o sea, había anarquía, cada quien hacía lo que quería. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba, ¿de qué forma? Como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Había un sacerdote, había un líder espiritual. El problema de él es que él no sabía para dónde ir. Él tenía un lugar fijo donde estar y donde ministrar. No, como forastero, rodando como piedra suelta. Miramos hace 8 días también, porque no le gustaba que lo dirigiera, porque no le gustaba estar bajo autoridad, y por eso fresco tomó, ¿qué cosa dice? Una esposa. ¿Qué tomó? Una concubina, no una esposa. Significa que tenía esposa, de lo contrario ella no hubiera sido concubina, ¿cierto? Pero simplemente andaba como borrador sin palo. No le gustaba someterse a nadie. Consecuencias entonces: primera, los líderes podemos perder el rumbo. Un líder, recuerda, no solamente a nivel político, social, religioso. Como papá puedo perder el rumbo. Como mamá puedo perder el rumbo.
cuando yo no acepto dirección en mi vida, entonces pierdo el rumbo. Tú podrás decir, bueno, porque yo como no soy papá, pero el día que llegues a ser papá, lastimosamente ya llegarás a ser papá sin rumbo, sin dirección. Y lo mismo que hoy le dices a tus padres, pero ¿quién era usted? Eso mismo te van a decir a ti. ¿Y sabes por qué tu padre o tu madre hoy quiere imprimirte dirección? Porque quiere evitarte ese dolor terrible en el corazón de un padre que te vaya a decir tu hijo, y usted luego también no andaba así, y luego usted no era así. Una puñalada terrible en el corazón de un padre, y eso quiere evitarte cuando te somete a dirección, para que tú no puedas tener que pasar por ese dolor, porque tal vez tu padre lo puede resistir porque Cristo le da fuerzas, pero posiblemente tú no lo resistas, y entonces te vuelva a meter al mundo y vuelvas otra vez a caer en esa inmundicia. Primera consecuencia, los líderes espirituales, seculares o de cualquier nivel pierden el rumbo. Segundo, los hogares se descomponen. Versículos 2 y 3. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. ¿Qué pasó con el hogar de este levita? ¿Se desintegró? Se descompuso. Cuando nosotros no nos queremos someter, cuando nosotros no queremos quien nos guíe, cuando no nos gusta guiar, lo que hagamos se descompone. En este caso estamos hablando de un hogar, pero hablemos de tu empresa entonces. Si tú no le das dirección a esa empresa se va a acabar. El hogar es como una empresa que necesita una buena administración. Y si no hay una buena administración se acaba. A veces nosotros nos preocupamos y hablamos más de términos financieros cuando está involucrado el dinero, porque ¿sabes qué es lo que más le duele al hombre, a la mujer? Que le toquen el bolsillo. Por eso es que muy pocos diezman, por eso es que muy pocos ofrendan, porque a nosotros nos duele que nos toquen el bolsillo, y en todas las áreas. Pero como a nosotros nos duele que nos toquen el bolsillo, por eso es que tú cuidas con tanto ese negocio que tienes, porque no quieres que se vaya a quebrar, porque tal vez tú dices es que eres vivo, por eso le das una buena administración. Pero nuestro hogar también requiere de una buena administración. Tal vez no tengas que cuidar dinero, pero tienes que cuidar algo más precioso todavía: una esposa, un esposo, unos hijos. Dinero lo puedes conseguir de 1000 formas, pero una buena esposa, un buen esposo no lo encuentras todos los días. Unos buenos hijos no lo encuentras todos los días. Una buena familia no la consigues en el mercado, no la consigues en un supermercado. El dinero lo puedes conseguir de 1000 formas. Puedes robar, atracar, puedes engañar, puedes trabajar decentemente. De muchas formas puedes conseguir dinero, pero un buen hogar, eso no lo consigues de muchas formas. Una buena esposa, un buen esposo no lo consigues de muchas formas. Por lo tanto, debería imprimirle también administración. Los hogares se descomponen. Tercero, la sociedad se descompone. Recuerden que la sociedad es el resultado de los hogares. Si el hogar se descompone, la sociedad se descompone. Ahí miremos versículos 22 al 25. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y recuerden que conocer en ese momento no era saludarlo y decirle quién eres tú, era para tener relaciones sexuales con él.
Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas ellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. La sociedad entonces estaba descompuesta. Usted puede seguir leyendo toda la historia, y ella muere. Y cuando sale el levita a buscar a su concubina, ya la encuentra muerta. Recuerden que estuvieron abusando de ella toda la noche, todos los de ese pueblo, hasta matarla. No había rey, no había quien diga nada, no había quien gobernara. Una anarquía total. Hogares descompuestos, sociedad descompuesta. Nosotros nos admiramos cuando encendemos nuestra televisión y miramos el noticiero. Es más, hay gente que llega a ese momento que estamos viendo el noticiero y algunos piensan que estamos viendo una película de terror, porque ahí solamente es tragedia tras tragedia, y nos damos cuenta que la sociedad está totalmente descompuesta. Los abuelitos abusaban de la niña, los abuelitos abusaban del niño, y sacaba eso, y por ahí encontraron una cabeza, y ¿eso qué? ¿Está mirando una película de terror? No, es el noticiero de lo que está pasando. Hogares descompuestos, sociedad descompuesta. Tenemos un gobierno, pero que no asume su papel de gobierno, y nosotros no nos sometemos tampoco. Un caos total. Hogares con gobierno. Hay un papá y una mamá, pero nos molesta que nos dividan. Y de ahí comienza. ¿De qué sirve que saquemos ollas, cacerolas a pedir paz en las calles, si con las mismas cacerolas llegamos a desbaratarle la cabeza al que está en nuestra casa? No sirve de nada. La paz no comienza allá afuera, la paz comienza adentro. Y más allá del hogar, porque podríamos decir la paz comienza en el hogar. Mentira, la paz comienza en tu corazón y en el mío. Entonces lograremos esa paz. Pero no nos gusta someternos. Ese es el problema. Y mientras no nos guste someternos, cada vez el mundo, la sociedad, irá peor. A nivel espiritual, a nivel secular. Iglesias que son un caos total, porque simplemente no nos sometemos a Cristo, que es nuestra máxima autoridad. Cuarto, se toma venganza por sus propias manos. Y en cuando no hay autoridad, cada quien se quiere vengar y cada quien quiere hacer justicia. No hay a quien acudir, no hay a quien demandar. Capítulo 20, versículos 13 y 14. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y entonces eso se volvió un 8. Los de Israel fueron a reclamar: ¿cómo así que le hicieron eso a nuestro hermano? ¿Cómo así que le mataron a la concubina? Entréganos a esos hombres, porque los vamos a, ¿qué dijeron? A matar. De los de Benjamín, que era la tribu de los que hizo eso, sus hermanos, ¿qué dijeron? Nosotros no te vamos a entregar nada. Es más, se armaron
y se fueron a la guerra. Ahora, mire que cómo cambia. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a las guerras, a pelear, pero ¿contra quién? Contra los enemigos de Israel. Ahora estaban peleando, pero ¿peleando quiénes? Entre ellos, entre hermanos. Ahora había una guerra, y siga leyendo, es muy bueno toda esa historia. Y entre ellos mismos se matan, entre los hermanos. Porque no había dirección, no había quien someterse, cada quien quería hacer lo que quería. Y eso lo llevó a esas tragedias. ¿Y cuántas veces nosotros vemos en nuestra propia casa? A veces nosotros decimos, ay no, ¿cómo así? ¿Y si iban a matar entre ellos, los de Israel con Benjamín, entre sus propios hermanos? ¿Y acaso no pasa lo mismo en nuestras casas? ¿Acaso no pasa lo mismo en nuestros hogares? Donde tal vez ya no utilizamos espada, pero sí esa lengua que es más cortante todavía. Donde hablamos mal hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Y nos odiamos. Y nos odiamos. Hoy es muy común oír hijos que hablan muy mal, pestes de sus padres. Y es muy común oír padres hablando pestes de sus hijos. ¿Eso no es espada también? ¿Eso no es matarse también? Ellos estaban matando físicamente, pero nosotros nos estamos matando emocionalmente, espiritualmente. Hoy empezamos a matarnos. Aún en las iglesias. Cada iglesia nueva que se funda es un peligro, porque lo primero que hace es hablar de la otra iglesia para robar gente. Y se matan entre ellos, ¿no? Iglesia contra iglesia. Menos mal que esa lengua no mata físicamente, porque allá afuera estaría empedrado de muertos. Y todo eso provocado por una sencilla razón. No había rey, no había quien gobernar. Si en tu casa no hay rey, va a suceder eso y mucho más. Si en tu vida no hay quien organice, dirija, lastimosamente, vas a empezar a vivir mal. La dirección no es mala. Recuerden lo que nos dice ahí en Romanos. El gobierno no es malo, está hecho para nuestra defensa. Nosotros los hombres hicimos del gobierno algo malo. Sea político o sea social en tu hogar, sea lo que sea. El gobierno está hecho para que vivamos bien, solo que nosotros lo hemos dañado. Cuarto, entonces, se toma venganza por sus propias manos. Quinto, se destruyen entre hermanos. Capítulo 20, versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban y se acabaron entre hermanos. Destruyeron cuanto encontraron: ganado, cultivos, hombres, y entre ellos que eran hermanos, y se mataron entre ellos porque no había dirección, porque no había quien los coordinara. Cuando yo renuncio a la dirección, me expongo a eso. Pastor, pero eso sí fue una tragedia. Nosotros en nuestros hogares vivimos tragedias porque nos negamos como padres a ejercer dirección, o nuestros hijos se niegan a recibir dirección. Y a eso nos exponemos, a que nuestros hogares se descompongan y que la sociedad, lógicamente, se descomponga. Hoy encontramos hogares destruidos y por lo tanto la sociedad también está destruida. Es un peligro. Todo, si tú miras, todo ha cambiado. Antes, qué rico que era ir en familia a ver un partido del equipo de tu preferencia. Hoy es un peligro. Porque tú vas al estadio y no sabes si llegas. Y no porque te quedes por ahí, sino porque una puñalada le pega. Porque todo ha cambiado. La sociedad está descompuesta. Y la sociedad ya no sirve, porque los hogares ya no sirven.
Pero lo interesante de todo esto es que todo esto que estamos mirando, esa tragedia, se ocasiona por una sola razón. En ese lugar no había rey, no había quien dirigiera. Y por eso lo que estamos mirando. Sexto, se toman decisiones que causan dolor. Capítulo 21, versículos 2 y 3. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto, y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y entonces los hermanos se reunieron en la casa de Jehová y fueron y lloraron y declamaron: Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué hoy falta uno de nuestros hermanos? ¿Por qué nosotros mismos tuvimos que matarlo? ¿Por qué nosotros mismos tuvimos que acabar con nuestro hogar, con nuestra familia? Cuando nosotros no nos sometemos a la dirección, no nos queda sino lamentarnos por las decisiones que tomamos. Y este pueblo de Israel estaba lamentándose de lo que había sucedido. Y por eso dice que lloraba desesperadamente delante de Jehová. Y él decía: Señor, pero ¿cómo es posible que nosotros mismos hayamos acabado con nuestra casa? Que nosotros mismos hayamos acabado con nuestro hogar. Que hoy falte uno de nuestros hermanos. ¿Y por culpa de quién? De nosotros mismos. Que hoy falte un padre, una madre, por culpa de nosotros, por no someternos. Que hoy falte una familia por culpa de nosotros. Simplemente porque no querían someterse. Y ese hogar se desbarató. Porque faltó autoridad. Y porque algunos no quisieron someterse a esa autoridad. Séptimo y último punto: siempre nos arrepentimos de lo que hacemos. Capítulo 21, versículos 6 y 7. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y ellos se arrepintieron. Sí, Señor, ¿qué hemos hecho? Acabamos con una familia, acabamos con un hogar. Y los pocos hombres que quedaron, se quedaron solos. Porque ellos, en su afán de venganza, todos habían jurado que a ellos nunca les darían mujer de su propia familia. Ahora esa familia estaba expuesta a desaparecer, esa tribu. Porque solo eran hombres. ¿Cómo se iban a reproducir? Ya no había mujeres, todo había muerto. Los pocos hombres que quedaron estaban condenados a hacer nada. Y ellos no los podían ayudar porque habían jurado que a ellos no les darían mujer. Pero todo eso simplemente porque no había rey, porque no había dirección, porque no se dejaban gobernar, y los llevó a una vida desastrosa que les causaría después dolor. Hoy tal vez eres joven y podrás decir: a mí no me interesa que me dirijan, pero ellos también eran jóvenes y pensaron lo mismo, y después se tuvieron que lamentar. Y después tuvieron que llorar con lágrimas amargas por lo que ellos habían hecho. Que tú y yo no tengamos que el día de mañana llorar amargamente, porque nuestros hijos nos están haciendo exactamente lo mismo. Porque estamos viviendo exactamente lo mismo. Que podíamos haber evitado tan solo con someternos, pero no quisimos. No quisimos. Ese pueblo se tuvo que lamentar. La importancia de una buena administración. Quitemos la palabra gobernar y cambiémosla por administrar. Administrar es el buen manejo que se da a los recursos espirituales, económicos, humanos, técnicos, con el fin de alcanzar un propósito. La administración o gobierno comienza en la casa. 1 Timoteo 3:5.
Y le invito para que cuando llegue a su casa lea todos estos capítulos del 19 al 21, porque hay muchas cosas importantes que por el tiempo no alcanzamos a leer. Primera de Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El gobierno comienza ¿dónde? En nuestra casa. Si tú un día quieres gobernar la ciudad, gobierna bien tu casa. Si quieres gobernar un día tu empresa, gobierna tu casa. Y si tienes todavía una ambición más grande y quieres gobernar la iglesia, gobierna bien tu casa. Porque el gobierno comienza en casa. La dirección comienza en casa. Amén. Amén. La gloria sea Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.